Los dragones son el monstruo por excelencia, feroces bestias que guardan tesoros y secuestran princesas. Llevan fascinando a los humanos desde el principio de los tiempos hasta hoy, que se han convertido en el símbolo de la fantasía. Así que es normal que haya habido mucha gente que haya intentado encontrar el origen de estas criaturas fantásticas que llevan aquí desde que tenemos memoria. Ahora, la razón por la que los dragones son tan fascinantes es porque son prácticamente universales. Parece que donde hay humanos hay dragones. Pero en este vídeo lo que voy a intentar buscar es el origen del dragón europeo. Ya sabéis, 4 patas, alas, escupe fuego. Aunque tendré que mencionar algún que otro del centenar de dragones que existe por todo el mundo. Es la base sobre la que se desarrollará el dragón europeo la que quiero intentar medio explicar. También os digo que me voy a quedar en la época clásica, no voy a llegar hasta la Edad Media, que es donde se consolida la imagen del dragón en la que pensamos ahora. Pero si se quiere hablar del origen de cualquier dragón, no se puede ignorar el hecho de que son universales, porque ese es su mayor misterio. ¿Por qué de entre todas las cosas que es capaz de crear la imaginación humana, volvemos una y otra vez a estos seres escamosos? ¿La explicación? Bueno, que tiene que existir algo común a todas las culturas humanas, una semilla desde la que crecerían los dragones, aunque sus formas variarían dependiendo del lugar. Adivinar qué es esa semilla es algo más complicado, y para lo que hay varias teorías, y la primera de la que voy a hablar sostiene que los dragones son algo biológicamente programado en los humanos. Hay 2 teorías que siguen esta línea. La primera de la que voy a hablar se remonta al periodo Triásico con la aparición de los primeros mamíferos. Sí, según estas teorías, las semillas de la idea del dragón se plantaron antes de que los hombres o incluso los homínidos aparecieran. Esta teoría dice que los dragones serían los dinosaurios, aquellos pequeños mamíferos roedores que fueron capaces de imaginar a las bestias con las que compartían el mundo, tendrían mejores posibilidades de evitar dichas bestias y por tanto sobrevivir para transmitir sus genes. Una habilidad que al parecer siguió escrita en el ADN de los mamíferos hasta que llegamos a los humanos y nos pusimos a escribir historias que serían un recuerdo del terror de aquellos primeros mamíferos. Como veis, aquí hay mucha especulación y la teoría sugiere que milenios de evolución no hicieron que perdiésemos el miedo a animales que también hacía milenios que no existían. Otra teoría que va en la misma dirección, pero parece ser un poco más racional, es la que se describe en el libro An Instinct for Dragons, un instinto para dragones. El libro se basa en las observaciones de los Vervet, unos monos africanos, los cuales tienen diferentes llamadas para advertir del peligro, una para los leopardos, otra para las serpientes y una tercera para las águilas. Si combinamos estos 3 animales, tendríamos algo que se parece mucho a un dragón. Por lo tanto, esta teoría sugiere que el dragón viene de combinar los 3 animales más peligrosos para los primates, cosa que estaría en nuestro instinto y por eso todas las culturas humanas acaban creando alguna variación del dragón. Esas son las teorías de que los dragones son algo intrínseco en la mente humana, pero también hay otras que sugieren que el dragón no sería algo que vendría de la naturaleza humana, sino de algo común que todos los grupos humanos encontraron. Aquí voy a cubrir 2 de esas teorías. La primera es que, de nuevo, los dragones son dinosaurios. Esta vez no saldrían de un recuerdo genético que ha sobrevivido milenios, sino de los fósiles que se encontraron en la antigüedad y que se interpretaron como dragones. Lo que se suele decir en esta teoría es que en China hay varios remedios que usan huesos de dragón y se cree que estos huesos serían de dinosaurio. Pero ni siquiera estos eran siempre huesos de dinosaurio y no está muy claro qué eran específicamente esos huesos de dragón que se usaban en la medicina. Ha habido huesos de dinosaurio descubiertos a lo largo de la historia de la humanidad, y sí se cree que estos tuvieron algo que ver en cómo se concebían las criaturas fantásticas, pero no creo que se les pueda dar todo el mérito de ser lo que nos llevaron a los dragones. La última teoría de la que voy a hablar es relativamente nueva, y sugiere que lo que plantó la semilla de los dragones en todas las culturas
fue un fenómeno meteorológico que todas podían observar. El arco iris. Suena raro, pero ¿tiene sentido? ¿Más o menos? Si se mira todas las características de los diferentes tipos de dragones que hay alrededor del mundo, hay 3 cosas que comparten. Son serpentinos, tienen rasgos de algún otro animal y están relacionados con el agua. Si solo estáis familiarizados con el dragón medieval europeo que escupe fuego, ya os digo que es muchísimo más común encontrar a dragones relacionados con el agua, Europa incluida. El arco iris muchas veces es descrito como una serpiente en el cielo, así que ahí tendríamos el primero de los elementos. En cuanto a su relación con el agua, aparte de mientras llovía con el sol fuera, los arcoíris también aparecen en cascadas y cataratas de agua. De hecho, aparecerían en estos lugares de forma más constante que durante las lloviznas. Por lo tanto, no es difícil ver como si se pensaba que el arcoíris era una serpiente que surcaba el cielo de vez en cuando. Esta viviría en una cueva tras las cataratas y las fuentes de agua, donde era mucho más fácil observarla. Pero los dragones son seres híbridos, no solo serpientes. Y de nuevo, esto puede que se explique con la naturaleza del arco iris. Los arcoíris necesitan agua y sol para aparecer. La serpiente sería el elemento acuático del arco iris, mientras que un segundo animal se incluía para representar al sol. Y este segundo animal variaría mucho. También hay aspectos de los dragones modernos que podrían explicarse con una antigua conexión al arco iris. Por ejemplo, su papel como guardianes de oro. Aparte de las historias del caldero de oro al final del arco iris, en otras culturas también existen historias en las que el arco iris es una señal de los cielos que marca donde hay un tesoro escondido. Y las culturas que conservaron el motivo de la serpiente arco iris a veces la hacen dormir en camas de oro. Además, los ríos a veces llevan sedimentos de oro, lo que puede que también hiciera que se creyera que transportaban trozos del tesoro que los dragones de arco iris guardaban tras la catarata. El arco iris también se puede usar para explicar cómo nacen los primeros arquetipos de matadragones, los dioses de la tormenta y los dioses del sol. De forma rápida, el motivo del dios de la tormenta matando a la serpiente marina es súper popular. Para deciros solo un par, Marduk matando a Tiamat y Thor matando a Jormungandr. Y un poco menos populares como cazadores de dragones son los dioses del sol. Pero también hay varios ejemplos como Ra matando a Apophis o Apolo matando a la serpiente Pitón. Según esta teoría, todos estos mitos se desarrollarían porque el arco iris necesita una balanza tanto de lluvia como de sol para existir. Por tanto, puede ser destruido rompiendo esta balanza, bien por el señor de las tormentas o bien por el señor del sol. Esta teoría está tratando de explicar la forma más primitiva del dragón, algo que se desarrollaría en el Pleistoceno y que después evolucionaría junto con las diferentes culturas. En algunos lugares, como en África o en Australia, se mantendría al dragón atado al arco iris, mientras que en otros lugares se separaría, dándole al arco iris otros atributos, pero conservando a la criatura que se había creado. La razón por la que he llamado a todo esto teorías es porque es lo que son, solo teorías. Seguimos sin saber cuál es esa semilla misteriosa que ha resultado en la creación de varios dragones, o si es que existe. Algunas de estas teorías me parecen muy ridículas. No creo que los dragones vengan del miedo que los primeros mamíferos tenían a los dinosaurios, pero puedo ver cómo el resto de cosas pudieron tener más o menos alguna influencia en varias culturas o en varios momentos para llegar hasta los dragones. Pero vamos a dejar atrás la prehistoria y empezar a mirar a los dragones que se convertirían en los antecedentes del dragón europeo. Empezando por la palabra dragón, que viene del griego drakon, que después se convirtió en el latín draco. Y drakon simplemente significa serpiente. Sí, porque después de toda la larga explicación de dónde han salido los dragones, una explicación mucho más sencilla es que son solo serpientes. De hecho, en la inmensa mayoría del arte griego, aquello que llamamos dragones se representan solo como serpientes. Es bastante seguro decir que en el mundo antiguo los dragones eran vistos solo como gigantescas serpientes exóticas.
No es que solo fueran serpientes 100%, a veces se las representaba de forma rara, con barbas o crestas, pero siguen pareciendo serpientes. He hecho esta tabla con los dragones serpiente que aparecen en el mito griego, para que veáis cuáles son sus características. Como veis, lo que os he dicho de que estaban más relacionados con el agua se confirma. Las serpientes dragón griego protegían fuentes de agua o estaban cerca de lagos, como la hidra de Lerna. También solían ser hijos o nietos de la tierra, y muchos eran venenosos. Su papel, al menos, sí que es el que se esperaría. Son los enemigos de los héroes, aunque pocos de ellos son considerados de naturaleza malvada. Porque la otra cosa que muchos comparten es que son protectores de algo, normalmente un manantial o un tesoro dorado. Pero se podría argumentar que si estamos buscando el origen de los dragones medievales, estamos mirando en el lugar equivocado, distraídos por lo que significa la palabra dragón en el mundo clásico. Si en lugar de eso miramos a la historia más clásica de un héroe matando a un monstruo para rescatar a una princesa, esa historia no involucra a una serpiente dragón, sino a un monstruo marino. Y si se empieza a mirar cómo los griegos representaban a los monstruos marinos, encontramos más variedad que en las serpientes dragón. Seguían teniendo un cuerpo serpentino, pero su cabeza a veces variaba, siendo de perros, caballos, cocodrilos o leones. Y tenían cola de pez porque monstruo marino. También tenían patas delanteras, normalmente de león, y cuernos, colmillos, crestas espinosas o espinas en general. De hecho, si empiezas a buscar imágenes de monstruos marinos, tanto griegos como romanos, encontrarás cosas que se parecen mucho más a los dragones medievales que si intentas buscar las representaciones de lo que los griegos llamaban dragón. Algunos hasta tienen alas como las que esperarías que tuvieran los dragones. Tanto en la historia como en las imágenes, parece que los dragones europeos se acercan más a los monstruos marinos griegos que a los dracón. Y de hecho, dragón y monstruo marino están bastante conectados. Ceto, el monstruo marino contra el que lucha Perseo, es el padre de muchas de estas serpientes dragón de otros mitos. Y en su forma ambos tienen elementos de serpiente. Pero esto aún no es toda la historia, porque aún hay varias cosas que faltan. Ninguna de estas criaturas es capaz de volar o de escupir fuego. Las serpientes dragón y los monstruos marinos tienen conexiones con la tierra y con el agua, pero no tanto con el cielo. Y yo diría que una parte importante de los dragones es su habilidad de volar. Es cierto que hay serpientes en la mitología griega que tienen la capacidad de volar, pero curiosamente ninguna de ellas son las que los héroes matan. En lugar de eso aparecen solo como las que tiran de los carros tanto de Medea como el que Demeter regala a Triptolomeo. Y en ambos casos estos dragón voladores carecen de alas, lo que de nuevo es bastante crucial para la imagen del dragón europeo. Y en cuanto al fuego, aunque sí que hay criaturas de la mitología griega que escupen fuego, como los toros mecánicos contra los que lucha Jasón o la quimera, no lo suelen hacer las serpientes dragón. De hecho, si miramos a los dragones europeos y las comparamos con el resto de criaturas que hemos llamado dragón en el resto del mundo, podemos ver que son bastante diferentes. Los monstruos marinos y las serpientes dragón griegas encajan bastante bien con el resto, pero no lo que hoy llamamos dragones. Y creo que esto es porque los dragones europeos no vienen solo de los dracontes griegos y los monstruos marinos. Creo que hay otra criatura fantástica involucrada que ayuda a explicar por qué es tan diferente. La pieza del puzzle que nos faltaría. Estoy hablando de los grifos. Vamos a alejarnos de la Grecia clásica y hablar un poco de Mesopotamia. Me he saltado los antecedentes tanto en Mesopotamia como en Egipto de los dragones, porque la verdad no tienen mucho impacto en los dragones de la cultura griega más allá de los arquetipos o elementos básicos de las historias. Pero fue en Mesopotamia donde se desarrolló la imagen de los primeros dragones, con Tiamat, una serpiente dragón primordial cuya muerte crea más seres dracónicos. Y también es donde se desarrollan los primeros grifos. Pero no voy a hablar de Tiamat, sino de su oponente, el dios de las tormentas. Uno de los símbolos más antiguos de este dios es un águila con cabeza de león. Se cree que combinar estos dos animales vendría del hecho de que las águilas están asociadas con las nubes y el rugido de los leones con los truenos, por lo que es un buen símbolo para un dios de las tormentas. Dejad que pasen unos siglos y este símbolo evoluciona a una combinación diferente. Cuerpo de león, con alas y cola de águila, y que curiosamente escupe fuego. Lo de que escupa fuego no es extraño. Ya tenemos las nubes, el rugido de los truenos, solo faltaba el fuego de los rayos. Y de nuevo, si se dejan pasar los siglos, el símbolo vuelve a evolucionar, convirtiéndose en dos cosas diferentes. Por un lado,
un ser con la parte delantera de águila y la trasera de león, es decir, un grifo, y por otro un ser escamado con cuerpo y cabeza serpentinos, pero con patas delanteras de león y traseras de águila. Si tuviera alas, prácticamente sería indistinguible de un dragón europeo clásico. Así que en la iconografía podría ser que tanto dragones como grifos viniesen de un lugar común, pero aún hay más. Ambos son considerados grandes guardianes. Los mesopotámicos creían que los grifos podían dormir con los ojos abiertos, algo que comparten con algunas serpientes dragón griegas. Además, los grifos eran símbolos de codicia, que escondían su oro en grutas y lo protegían con fiereza. En Grecia los grifos estaban asociados a Apolo. En la cerámica a veces lo usaba como montura. Y a pesar de ser el dios que mató a Pitón, Apolo también estaba asociado de forma más positiva con las serpientes. Algunos de sus santuarios hasta las criaban como mascotas del dios. Y el casco de Atenea, otra diosa asociada a las serpientes y por tanto los dracón, a veces tiene grifos. En las representaciones griegas también hay veces que se representa a los grifos con atributos que los hacen más parecidos a los dragones, como escamas en el cuello o cuernos. Pero el dato más curioso que he encontrado mientras indagaba sobre los grifos es que como no eran considerados animales mitológicos, es decir, que se creía que de verdad vivían en las grutas y en los desiertos, donde eran temidos por mineros y pastores, hay intentos de racionalizar su aspecto. Uno de ellos, escrito por Apolonio de Tiana, dice que no tenía sentido que los grifos fueran parte águila y que sus alas no serían realmente alas para volar. En lugar de eso, serían una membrana palmeada que usarían para planear de forma breve durante una pelea. No sé vosotros, pero a mí esa descripción me suena algo parecido a la forma de las alas de un dragón. Así que creo que todo esto deja más clara la base sobre la que se construirán los dragones medievales. Si se empieza a avanzar en la antigüedad, también se puede ver que los griegos y los romanos fueron influidos por las historias venidas de la India y de otras partes del mundo. Pero creo que estas son las piezas más grandes de este puzzle al que aún le faltan muchas. Si os apetece, otro día hablaré de cómo a partir de aquí los dragones evolucionarán en Europa para convertirse en el mal más puro y cómo después volvieron a ser seres más o menos neutrales o incluso buenos. Porque si algo he aprendido preparando este vídeo es que hay mucho de lo que hablar cuando se trata de dragones.